Buenos días. El propósito de esta charla es dar unas breves pinceladas sobre el concepto de inversión extranjera directa y sobre seguridad económica, así como destacar algunos rasgos de su incidencia actual respecto a la seguridad nacional. Para ello, a modo de introducción, recordaremos qué se entiende por inversión extranjera directa. Comentaremos algunos rasgos del concepto de seguridad económica y su relación con la seguridad nacional y abordaremos el papel de la inversión extranjera directa dentro del nuevo rol de la geopolítica y la geoeconomía, destacando su vinculación con la seguridad económica. Destacaremos algunos retos actuales de la seguridad nacional en ese contexto y señalaremos algunas líneas de hacia dónde nos dirigimos. Finalizaremos ofreciendo unas breves conclusiones. Según Krugman y Opsfeld, la inversión extranjera directa se puede definir como los flujos internacionales de capital en los que una empresa de un país crea o amplía una filial en otro país. La característica distintiva de la inversión extranjera directa es que no solo implica una transferencia de recursos, sino también la adquisición del control, es decir, la filial no solamente tiene una obligación financiera hacia la empresa materna, sino que es parte de la misma estructura organizativa. La inversión extranjera directa se lleva a cabo principalmente por empresas multinacionales o en vías de serlo, dadas las posibles ventajas de realizar una parte de sus procesos productivos en un país extranjero. Hoy día es una evidencia que los flujos de inversión internacional superan con creces los flujos comerciales transfronterizos y, según las Naciones Unidas, los países en desarrollo que necesitan capital para crecer ahora recurren a los mercados internacionales para cubrir gran parte de sus necesidades. Según la definición de la OCDE, la inversión directa extranjera es una categoría de inversión transfronteriza que realiza un residente de una economía con el objeto de establecer un vínculo duradero en una empresa, residente en una economía diferente de la del inversor directo. La motivación del inversor de utilizar la inversión extranjera directa es establecer una relación estratégica de largo plazo con la empresa de inversión directa para garantizar un nivel significativo de influencia por parte del inversor en la gestión de la empresa de inversión directa. Hasta hace muy poco, la mayor parte de las inversiones extranjeras directas se basaban en decisiones impulsadas por las reglas del mercado y, como resultado, su única consideración geopolítica era la estabilidad del mercado del que se forma parte. Como vamos a ver, esto está cambiando radicalmente. Antes de proseguir, vamos a recordar qué se entiende por seguridad económica. Básicamente, podemos decir que es un campo de análisis que se encuentra en pleno desarrollo actualmente. Seguridad económica es, en primer lugar, seguridad nacional, en la medida que la prosperidad económica se ve afectada y desafiada por los intereses de otros países y organizaciones que son competidoras y adversarias. Al mismo tiempo, deben hacer frente a amenazas y riesgos de actuaciones donde se pueden llevar a cabo prácticas financieras y comerciales ilegales, propiciar el robo de los derechos de propiedad intelectual e intentar realizar todo tipo de delitos cibernéticos con desastrosas consecuencias económicas. El actual interés que suscitan los estudios relacionados con la seguridad económica se explica por la necesidad de evaluar de una forma más coherente los hechos a los que se tiene que hacer frente una sociedad en el ámbito de su dimensión económica relacionados con sus vulnerabilidades, riesgos y sobre todo ante los evidentes cambios en las amenazas que tienen implicaciones de naturaleza económica. El concepto de seguridad económica tiene dos aproximaciones. Una está orientada hacia los estados y las organizaciones internacionales
Esta aproximación se denomina visión macroeconómica. La otra está orientada a las personas y empresas. Es la denominada visión microeconómica, donde el individuo es el foco principal. En el informe del Foro Económico Mundial publicado en 2020 se resaltan los siguientes puntos como factores que caracterizan los principios, los riesgos y amenazas a los que el mundo hoy día tiene que hacer frente. Inestabilidad existente en el mundo, riesgos asociados a la estabilidad económica y la cohesión social, amenazas climáticas y la pérdida acelerada de biodiversidad y, sobre todo, la fragmentación digital. Se puede afirmar que el mundo no puede esperar a que se disipe la niebla de la incertidumbre geopolítica y geoeconómica, y en cuestiones claves como la economía, el medio ambiente, la tecnología y la salud pública, las partes afectadas a nivel mundial deben encontrar formas de actuar con rapidez y con un propósito dentro de un programa global muy inestable. Seguridad económica, economic security, y economía de la seguridad, de security economy, son dos conceptos diferentes, pero muy interrelacionados, que conviene tener bien presente cuando se abordan estudios de inteligencia económica o estudios relacionados con la geopolítica y la geoeconomía actual. Se puede decir que la seguridad económica tiene un enfoque que se basa en un concepto de elevada transversalidad que trasciende un ámbito concreto de actuación tanto para el sector público como para los individuos o agentes privados. La gestión de la seguridad con instrumentos económicos requiere de una aproximación pragmática para lograr sus objetivos. La seguridad económica debe de apoyarse en la inteligencia económica. La economía de la seguridad o economía de la seguridad y defensa contempla dos aspectos bien diferenciados que la caracterizan. Es, por un lado, ciencia económica aplicada y, por otro, sus análisis se circunscriben a temas relacionados con la seguridad y la defensa. El estudio de la economía de la seguridad y la defensa se basa en el empleo de todo el instrumental que ofrece la ciencia económica en sus distintas ramas y especialidades. En cuanto a la inversión extranjera directa, en el nuevo rol que juega la geopolítica y la geoeconomía, se puede decir que la potencia de los nuevos instrumentos de la geoeconomía viene dada por la constatación de que en nuevas e importantes economías emergentes se aprecia una irrupción del papel del Estado vía las denominadas empresas estatales, cada vez de mayor tamaño y en aumento. Se constata también el activo predominio de los fondos soberanos y, sobre todo, la inexorable mano visible e invisible de los bancos estatales. Estas organizaciones, bajo la tutela y dirección de sus estados soberanos, goza cada vez de mayor protagonismo a nivel internacional y se observa que el campo de juego se está alterando y se están eclipsando las reglas de juego basadas en criterios de toma de decisiones fundamentadas en parámetros y principios fundamentados en las reglas del libre mercado. Se puede también decir que las transformaciones constantes dentro del sistema internacional obligan a los Estados a adaptarse de manera permanente y a desarrollar nuevas capacidades con el fin de lograr influencia y poder a nivel global. Por ello, es importante comprender bien las formas en las que se construye y se emplea actualmente el poder, y muy particularmente el poder económico. Recordamos que la
geopolítica básicamente está relacionada con la acción del poder político de los estados, que tiene una dimensión geográfica ligada al desarrollo de la sociedad y encierra una voluntad política para constituir precisamente la base del poder político para el Estado y que éste a su vez representa. Esta acción tiene una proyección tanto a nivel interno como con respecto a sus interacciones e influencias en el ámbito internacional. La geopolítica es ahora un conjunto de actuaciones donde se juega mejor con armas financieras y comerciales y donde el nuevo juego geoeconómico puede ser más eficiente y sutil que las meras competencias geopolíticas del pasado, pero no es menos despiadado y destructivo. A pesar de su papel cada vez más importante, la geoeconomía no sustituye a la geopolítica. La geoeconomía, recordamos también una definición dada por Blackwell y Harris, en la que dice que es el empleo de instrumentos económicos para promover intereses nacionales y producir resultados geopolíticos beneficiosos. La geoeconomía comprende factores de carácter geopolítico, inteligencia estratégica, análisis macroeconómico, relaciones internacionales, prospectiva, etc., y tiene por tanto una clara naturaleza interdisciplinar. También destacamos que entre las herramientas más adecuadas para aplicar las acciones de carácter geoeconómico se encuentran fundamentalmente las políticas de inversión o la inversión extranjera directa, además de las políticas comerciales, las sanciones económicas y financieras, las políticas financieras y monetarias, las ayudas, el empleo del ciberespacio como dominio de presión, la energía y las materias primas, en particular hoy día en cuestión relativa a las tierras raras. En fechas recientes se percibe un resurgir en el empleo de herramientas de carácter económico en el arte de gobernar y un claro aumento de la inversión extranjera directa en el comercio internacional. El crecimiento de la inversión extranjera directa en las últimas décadas está alterando la naturaleza del comercio entre las naciones. Como consecuencia de estos cambios, los estados están desarrollando estrategias geoeconómicas para emplear mejor todo el instrumento económico del poder en apoyo de sus intereses económicos y geopolíticos. El intensivo empleo de la inversión extranjera directa se ha convertido en una poderosa herramienta dentro de la estrategia geoeconómica y muchos estados están utilizando dicha inversión extranjera para aumentar su influencia global. En los últimos años se aprecia claramente cómo, por ejemplo, Alemania y China utilizan la inversión extranjera directa para contribuir a la consecución de sus intereses geopolíticos nacionales. Ambos países son dos casos paradigmáticos que bien merece un detenido estudio en profundidad sobre el empleo de la inversión extranjera directa. Podemos destacar que el concepto de la seguridad nacional ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido moldeado e influenciado por interpretaciones teóricas basadas en las relaciones internacionales, en determinados acontecimientos y en las tendencias históricas. Hoy no existe consenso sobre una definición única del término. Podemos decir, en términos generales también, que la estabilidad, la seguridad, la protección, la libertad frente al miedo, la amenaza y el conflicto se consideran algunos de los temas centrales que la política y la literatura académica analiza para definir la seguridad nacional. La seguridad también se puede definir en términos de los valores que tienen las personas, por ejemplo, la seguridad física, el Estado de Derecho, el bienestar económico, la autonomía y los grados de libertad disponibles. Las interconexiones entre la seguridad nacional y la economía han crecido a medida que la globalización y la integración económica han aumentado en las últimas décadas. Para muchas economías abiertas, como por ejemplo las europeas más importantes, estas interconexiones se manifiestan tanto como oportunidades como posibles amenazas a su seguridad nacional.
En base en el análisis realizado sobre la literatura académica de políticas aplicadas, se intenta explicar toda una serie de riesgos económicos relacionados con la infraestructura, los sectores y los procesos críticos que merecen la consideración de los responsables de las formulaciones políticas. En concreto, se pueden identificar toda una serie de vectores de riesgo que representan los vehículos a través de los cuales las variables económicas y determinados eventos pueden afectar a la infraestructura, a determinados sectores y a los procesos críticos de manera que podrían amenazar seriamente la seguridad nacional. En un mundo globalmente interconectado e interdependiente, la economía está íntimamente relacionada con la seguridad nacional e internacional. La seguridad económica es un componente importante de la seguridad nacional. La economía influye en la seguridad nacional al dar forma al funcionamiento de la sociedad internamente, así como al influir en el ámbito geopolítico en su concepto más amplio, tanto a nivel país como a nivel internacional. Actualmente, la atención se centra en las formas en las que los factores económicos influyen en la seguridad nacional, es decir, en la protección de las infraestructuras críticas, los sectores y los procesos que son importantes para el funcionamiento sostenible de la sociedad. Como tal, los factores y conceptos que sustentan la economía incluyen aquellos que tienen un impacto en el funcionamiento sostenible de la sociedad. De acuerdo con el enfoque basado en determinados modelos, la seguridad nacional puede considerarse la variable dependiente, mientras que los factores económicos son las variables interdependientes. Y conviene resaltar, y hay que destacar muy especialmente, que las relaciones entre la economía y la seguridad nacional no son lineales, en la medida que existen varios ciclos de retroalimentación. Se observa también que muchos estados emergentes han adoptado nuevas modalidades y grados del denominado capitalismo de Estado. Como resultado de este modelo, disponen de nuevas y particulares estructuras económicas para perseguir objetivos geopolíticos, así como para poder soslayar ciertos aspectos y reglas básicas del sistema económico internacional existente. El capitalismo de Estado representa una estructura económica híbrida en la que grandes segmentos de la economía pasan a estar controlados por el Estado, pero, no obstante, operan bajo la envolvente de las reglas de juego del sector privado y se benefician de las posibilidades que ofrecen los mecanismos del libre mercado. Así, el control del Estado se realiza a través de sus empresas semiestatales o con mayoría de capital público. Este poder o influencia se ejerce mediante grandes empresas estatales, bajo la forma de importantes corporaciones nacionales, como por ejemplo las del sector del petróleo y del gas, los llamados campeones nacionales, donde subyace un claro apoyo y patrocinio por parte del Estado, los denominados fondos soberanos y sobre todo por la aparición de bancos grandes y medianos que son en apariencia privados en su funcionamiento, pero que están férreamente controlados por el Estado. Respecto a los retos actuales de la seguridad nacional y hacia dónde nos dirigimos, es importante destacar que al día de hoy no existe una definición unificadora de seguridad nacional que sea reconocida con carácter universal por la mayoría de los estados. De hecho, hay muy pocos países que tengan una definición explícita de su propia seguridad nacional. Se puede afirmar que sobre un estudio realizado en 20 países europeos, más del 50% de los mismos no dispone de una definición explícita de seguridad nacional dentro de su legislación nacional. Por ello, esta falta de consenso académico no debe de resultar sorprendente y tiene que ser un factor a tener en consideración en todo análisis que se haga relacionado con la seguridad y la defensa. Conocer
¿cuál es el marco conceptual de la seguridad nacional? O al menos, ¿a qué componentes de la seguridad nacional se les da importancia en la política nacional? Es un reto prioritario. Y para ello se suele recurrir al estudio, al análisis y la revisión de las respectivas estrategias, políticas y documentos similares de seguridad nacional que están disponibles actualmente de forma pública para la mayoría de países objeto de interés. Por ejemplo, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2017 no define explícitamente la seguridad nacional. Sin embargo, la comprensión del concepto por parte de los Estados Unidos puede deducirse de los intereses nacionales establecidos en dicha estrategia. Por su parte, el conocimiento en el Reino Unido de las características de su seguridad nacional se puede identificar en base a su estrategia de seguridad nacional y su revisión de seguridad y defensa estratégica. Este documento no contiene una definición explícita de seguridad nacional, sin embargo, muestra sus prioridades estratégicas y las principales acciones derivadas de las mismas. Frente a los retos actuales de la seguridad nacional y hacia dónde nos dirigimos, es de interés recordar lo que afirma la profesora Anthea Roberts, donde señala que el orden geoeconómico mundial que está emergiendo se caracteriza por una mayor convergencia de los retos de carácter económico, de seguridad y de tipo tecnológico. El mundo está siendo testigo de una radical orientación a la obtención exclusiva de beneficios económicos en términos relativos y a una mayor preocupación por los riesgos que supone para la seguridad la cada vez más interdependiente actuación económica y digital. Esta rivalidad geoeconómica se está convirtiendo también en una lucha por el liderazgo tecnológico, creando una creciente perspectiva de ecosistemas tecnológicos. Estos cambios están dando lugar a una importante reestructuración de las instituciones que rigen el comercio y las inversiones internacionales, además de plantear nuevos dilemas y desafíos para los responsables políticos que buscan equilibrar las prioridades económicas con las relacionadas con la seguridad nacional. Y ya para concluir, vamos a destacar algunas de las reflexiones expuestas anteriormente. Se percibe, en primer lugar, un resurgir en el empleo de herramientas de carácter económico en el arte de gobernar y un claro aumento de la inversión extranjera directa en el comercio internacional. El crecimiento de la inversión extranjera directa en las últimas décadas está alterando la naturaleza del comercio entre las naciones. El intensivo empleo de la inversión extranjera directa se ha convertido en una poderosa herramienta dentro de la estrategia geoeconómica y muchos estados están utilizando dicha inversión para aumentar su influencia global. Los estados están desarrollando estrategias geoeconómicas para emplear mejor el instrumento económico del poder en apoyo de sus intereses económicos y geopolíticos. Se puede decir que la seguridad tiende a ser definida en términos de los valores que tienen las personas y la sociedad en general, sobre todo en cuestiones tales como la seguridad física, el bienestar económico, la autonomía y el bienestar psicológico. Los acontecimientos recientes sugieren que el orden económico internacional se está alejando del orden neoliberal que floreció durante gran parte del periodo posterior a la Guerra Fría y se encamina hacia un nuevo orden geoeconómico. Seguridad económica es, en primer lugar, seguridad nacional, en la medida que la prosperidad económica se ve afectada y desafiada por los intereses de otros países y organizaciones que son competidoras y adversarias. Y por último, destacar que las interconexiones entre la seguridad nacional y la economía han crecido a medida que la globalización y la integración económica han aumentado en la
Muchas gracias por su atención y si hay cualquier pregunta relacionada con este tema, me las pueden enviar al correo señalado al inicio de esta presentación. Muchas gracias de nuevo por toda su atención.